Continuando, queridos codritos, con nuestro estudio profundo, análisis, escudriñe de las Sagradas Escrituras que nos revelan todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación. Lo demás no importa. Lo que no esté revelado ahí, pues no es de tantísima importancia. Lo básico, lo esencial para nuestra salvación está todo escrito y o revelado por el Espíritu en las Escrituras que van desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver lo que dice en Génesis 11. Acerca de qué idioma se hablaba para tiempos del postdiluvio, para tiempos de que los hijos de Noé poblaron la tierra, tuvieron hijos, y nació Nimrod de uno de ellos, de uno de los hijos de Ham, queridos codritos. Dice en Génesis 11, versículo 1, toda la tierra, oigamos bien las palabras, que no hay ninguna de más ni ninguna de menos, y está bien traducido porque lo checamos. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Se entendían? Todos. O sea, los tres hijos de Noé, con su esposa, se bajaron del arca y trajeron ese idioma, queridos coditos, que era el idioma adámico prediluviano al mundo postdiluviano. Pero fíjense lo que pasó. A un nieto de Ham se le ocurre hacer una torre que llega al cielo y desafiar a Yahweh. Y ahí estaban todas esas tribus, todos los hijos de Noé, todos los nietos y los bisnietos de Noé, reunidos ahí, que ya eran bastantes. Y entonces Yahweh decide confundir sus lenguas para que no se entiendan. Y esa lengua de todos los que estaban en la tierra, que era la misma, dejara de existir. Y mandó unos ángeles y les confundió la lengua. Porque hasta ese momento toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, queridos colegas. Y Yahweh dijo que están haciendo una torre cuya cúspide va a llegar a los cielos. Y entonces Yahweh mandó su malak para ver la ciudad de la torre que habían edificado Nimrod y los hijos de los hombres. Y Yahweh dijo, oh, qué interesante el obrar humano. ¿Se han dado cuenta que son un pueblo único, unido? Un solo pueblo, y todos tienen la misma lengua. La lengua de Noé con la que se bajó del arca y la lengua de los hijos de Noé. Vayamos ahora, bajemos allí, confundamos su lengua, que era una nada más, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y tuvieron que dejar de edificar la ciudad y la torre de Babel. Por eso fue llamada Babel, que significa confusión. Babel. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra. Y de allí los dispersó Yahweh sobre la faz de toda la tierra. Enterados ya, ¿verdad, queridos coditos? Lo dice Yahweh, lo que dice la Escritura. Entonces vamos a seguir con lo que nos interesa acerca de la lengua, del lenguaje de Abraham. ¿Qué idioma hablaba Abraham? Pues no era el idioma que se estaba hablando en Babel, porque Yahweh confundió ese idioma y ahora todos los hombres hablaban otros idiomas. Fíjense ustedes. Se fueron a su casa cada uno de esos individuos hablando un idioma diferente, y por causa del idioma diferente se tuvieron que dividir. Dice, querido codrito, estas son las generaciones de Shem. Ahora nacen hijos a Shem. Dice Axfarsad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug y Nacor. O Nacor, creo que es Nacor, querido codrito. Asfarsad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug
y Nácor. Abraham era descendiente de Axfarsad, querido Codrito. Vamos a verlo ya mismo, queridos Codritos. Mientras tanto, Jacob, que es el padre de los israelitas, los que entraron en Egipto muchos años después de Abraham y de la Torre de Babel, era de la segunda generación de Abraham. Jacob era la segunda generación de Abraham. Abraham, si no me equivoco, era de la 10ª generación de Noé. De Noé hasta Abraham hubo 10 generaciones. Y de Noé, y de Abraham a Jacob o Israel hubo 2. Y ellos, pues lo que hablaban era la lengua de la descendencia de Elam. Les vamos a explicar por qué. Los hijos de Jacob, miren, Abraham, Isaac, Ismael hasta cierto punto, pero de Ismael les aclaro otra cosa. Jacob y Esaú hablaban todos la misma idioma y no era el hebreo de ahora ni el hebreo moderno. Ellos hablaban el idioma de la descendencia de Elam y hablaban la lengua de los caldeos y hablaban la lengua de Aram, queridos Codritos. Porque sucede, queridos siervos, que Abraham, querido Codrito, era familia de los elamitas, de los arameos y de los caldeos de Ur. Esos eran todos tribus también hermanas, pero por la confusión que hubo en Babel, dejaron de hablar el mismo idioma original que tenían antes, 8 generaciones antes, y ahora hablaban distintos idiomas. Ahora los que eran descendientes de Elam habían desarrollado un idioma particular y peculiar de ellos que se llama elamita. Ahora los descendientes de Aram, que se fueron formando después del lío de la Torre de Babel, se fueron todos juntos y empezaron a hablar arameo, lo que se conoce como arameo. Y los descendientes de Ashur empezaron a hablar asirio, y los descendientes de todos estos hombres y patriarcas que hablaban distintos idiomas a raíz de la Torre de Babel, empezaron a formar estos tribus que hablaban esos idiomas de cada uno, pero pronto empezaron a aprender los idiomas del otro y del otro. Y en estos casos, y ustedes ven que los descendientes de Cam, que eran muchos, y los de Canaán, se juntaban todos, se aliaban. También allí fueron confundidas las lenguas de los cananeos. Pero entre todos se juntaron, queridos Codritos, y tenían un lenguaje común, un cananeo común, como el idioma español de nosotros, que tiene versiones en cada país de Latinoamérica y versión en España. Así eran los cananeos, se entendían fácilmente, el acento tal vez era diferente, pero ellos tenían, los cananeos tenían que aprender el idioma de los arameos porque era diferente. Tenían que aprender los idiomas que no eran familia de esos idiomas suyos porque eran diferentes. No se parecían, esos otros idiomas no se parecían al idioma de esas familias. Y entonces, queridos Codritos, en el caso de Abraham y de sus hijos y de su nieto Jacob, hablaban arameo porque ese era su familiar, hablaban elamita porque vivían en una parte de Elam que había sido conquistada por los caldeos, que también eran asociados a los babilonios. Entonces Abraham hablaba
caldeo porque vivía en Caldea. Y tuvo que, pues hablaba su idioma arameo y su idioma elamita. Pero pues aquí ahora tenía que hablar, queridos codritos, caldeo, y tenía que hablar babilonio para comunicarse con la gente con la que vivía. Como si se fuera a Nueva York, tendría que aprender a hablar inglés. Y entonces, queridos codritos, pero sigan hablando arameo, porque el arameo era el idioma principal del comercio de ese tiempo. Entonces Abraham y su familia estaban perfectamente bien hablando arameo como idioma principal, porque ese era el que más utilizaba todo el mundo para comerciar, porque eran muy comerciantes los comerciantes de ese tiempo y comerciaban en idioma arameo. Era el principal idioma del comercio. La lengua de Aram, que era la que se usaba para comerciar antiguamente, salió de la Torre de Babel. No pierdan esto de foco, de vista. Salió de la Torre de Babel, al igual que todas las demás lenguas que se hablaban hoy, se hablaban entonces y que se hablan hoy también, porque todas salieron de allí. Porque aquellas antiguas lenguas pues se modernizaron o se extinguieron. Y las que existen hoy son versiones modernas de esas antiguas lenguas que salieron de la Torre de Babel. Ningún idioma actual es prediluviano, ninguno. El prediluviano fue el único que hablaban para tiempos de Noé y para tiempos de Nimrod, y fue el que Yahweh dijo, ya no lo van a hablar más, y cambió la lengua de todo el mundo. ¿Entendido, queridos codritos? Nadie nunca más ha vuelto a hablar a idioma adámico. Ese lenguaje prediluviano dejó de existir. Yahweh hizo que dejara de existir. Confundió las lenguas porque antes de confundirlas en la Torre de Babel, todos hablaban el mismo idioma y las mismas palabras. Toda la gente del mundo. Y Dios se acabó. Vamos a confundirlo. Ahora van a hablar otros idiomas, todos idiomas distintos para que no se entiendan. De modo que ningún idioma actual es prediluviano. Los egipcios hablaban cananeo para aquel tiempo. ¿Por qué? Bueno, eran descendientes de Ham. Ham engendró a Misraim, que eran los egipcios, y engendró también a Canaán, y engendró a Cush, y engendró a Het y a otros. Y todos ellos hablaban el idioma de su papá Ham. Pero como ellos eran pre-Torre de Babel, todavía hablaban el idioma prediluviano. Pero cuando nació Nimrod, que se le ocurrió lo de la torre, hay esos Nimrod, Cush, Misraim, Canaán, que estaban vivos, dejaron de hablar ese idioma del cual habían aprendido de su padre Ham. Su padre Ham, cuando se bajó del arca, trajo el idioma prediluviano de allá del pasado. Se acabó ese idioma viejo. Yahweh se los confundió también a ellos en la Torre de Babel. Entonces, queridos codritos, los egipcios, por ser descendientes de Ham, y los descendientes de Ham, que eran muchos, pero eran bien apegados, ¿se acuerdan? Eran bien apegados, y los cananeos también. Pues entonces empezaron, los cananeos eran muchos, eran la familia más grande de los descendientes de Ham, eran los cananeos. Por ser tantos, dominaban mayor extensión geográfica en la tierra de aquel tiempo. Y entonces, pues queridos codritos, influían en el idioma de sus demás hermanos y empezaron a aprender 3 y 4 idiomas. Todos los seres del mundo aprendieron 2 o 3 o 4 idiomas y podían casi comunicarse otra vez, por lo menos en su idioma básico, con gente de otras tribus. Por eso Abraham hablaba como 3 o 4 idiomas, pero su idioma principal era el elamita o el arameo, queridos codritos, de aquel tiempo. Y no se nos puede olvidar que tanto Ismael, hijo de Abraham, como Esaú, nieto de Abraham,
Tomaron para sí mujeres cananeas y establecieron comunidades grandes en Egipto. Y esas descendencias empezaron a difundir un idioma cananeo mezclado con el arameo que hablaban Esaú y que hablaban Ismael. Pero Ismael, por ser hijo de Abraham, que hablaba arameo o elamita, con una mujer egipcia, pues hablaba entonces el idioma de los egipcios, de los cananeos, más el idioma de su padre. ¿Ven? Que tiene una ventaja ahí, Ismael. Y por eso se casaba con mujeres cananeas y egipcias, porque eran familia, eran su pueblo, querido Codrillo. Y tomó mujeres de los egipcias y de las cananeas. Y les enseñaba sus costumbres a ellas y a sus hijos. Y Esaú hacía lo mismo. Cuando Esaú, que era menor, era sobrino, sí, querido, sobrino de Abraham, de Ismael, ¿verdad? Vamos a ver, era sobrino de Ismael, sí, Esaú. Porque el papá de Esaú era Isaac, y Isaac y Ismael eran hermanos. Por lo tanto, Ismael era tío de Esaú, queridos codritos. Y entonces, como su padre Isaac le dio la bendición a su hermano gemelo Jacob, en vez de dársela a Esaú, Esaú no buscó con Jacob tener mucho roce ni mucha afinidad, porque le tenía envidia y lo quería matar. Y buscó afinidad con la descendencia de su tío Ismael. Y hasta cierto punto todo lo que hacía su tío Ismael, Esaú lo imitaba. Porque a Ismael se le habían dado bendiciones y primogenituras también. Aparte de ti saldrán otros 12 reyes, 12 tribus, 12 naciones más árabes. Le dijo Yahweh, le dijo su padre le dijo un Malak a Ismael y a su madre, querido Codrito, Agar. Agar era mitad egipcia, por lo tanto era mitad descendiente de Ham, porque los egipcios eran hijos de Ham, como quien dice, cananeos, como quien dice. Entonces Esaú, al ver que su tío Ismael tomó mujeres cananeas, pues yo también, yo no me quedo atrás, porque recuerden que se trataba de tener una descendencia grande. Ellos habían oído: a tu descendencia les serán dadas las promesas, y ellos no querían aceptar que ellos no eran los primogénitos. Ellos querían aferrarse a la idea que ellos tenían, que ellos eran los hijos de la promesa, y empezaron a tener descendencia, como que con una descendencia bien grande yo me encargo de tomar la promesa para mí. Eso pensaban tanto Ismael como Esaú, porque eso fue lo que hicieron, queridos codritos. Entonces, pues aquel se metió en Egipto, Ismael, de donde venía su madre y tenía todo derecho para estar allí. Y los egipcios no eran un pueblo malo, eran cananeos, eran idólatras, pero Yahweh no había dado su Torah todavía al pueblo escogido, porque el pueblo escogido no existía todavía no habían nacido los 12 hijos de Jacob, ni habían entrado en Egipto. Y entonces, queridos codritos, pues lo vio Esaú. Ay, también yo quiero Egipto, cananeo. Y se trataban bien, fíjense, se recibían, se hablaban Esaú e Ismael, se hablaban. De hecho, cuando murió Abraham, allí estaban los dos en el sepelio, que en el entierro se vieron muchos años después. Eran amigos, eran tío y sobrino. No solamente estaba allí, queridos codritos, Isaac y Jacob dando sepultura. Yo no sé si Jacob estaba, pero Isaac sí estaba. Estaba Esaú y estaba Ismael también sepultando a Abraham. Se llevaban bien, pero la cosa cambió después, ¿verdad? Entonces esas descendencias de Jacob, de Esaú,
y de Ismael mezcladas, empezaron a difundirse, empezaron a propagarse y a difundir ese nuevo idioma, o a meter nuevos idiomas, porque ellos metieron el idioma arameo de su padre Abraham en Egipto, y metieron, donde quiera que ellos se casaban, ellos enseñaban a sus hijos a hablar no solamente el idioma de sus madres, sino el idioma de ellos, su padre, que hablaban arameo y elamita. Y ese antiguo idioma cananeo mezclado con arameo que se estaba hablando ahora en Egipto era un idioma pictográfico. No eran caracteres nada más, eran dibujitos, pajaritos, casitas, toritos, nubes, cosas así. No olvidemos que Ismael hablaba cananeo además de arameo o egipcio de aquel tiempo. El egipcio era un idioma mezclado ahora. Cuando él trajo estas mujeres, empezó a tener descendencia y estaban habitando en Egipto. Empezaron a crecer en Egipto y eran bien recibidos en Egipto porque eran mitad egipcios. Mitad egipcios y mitad abrámicos. Pero eran mitad egipcios, eso era lo que le importaba a los egipcios. Y llegaban allí con los hijos, con este idioma, hablando los dos idiomas. Eran muchos, se empezó a regar eso. Empezó a cambiar el idioma egipcio de los que estaban allí antes y empezaron a adoptar palabras de los hijos de descendientes de Ismael y descendientes de Esaú. Y la descendencia de Ismael creció mucho en Egipto, mucho más que la descendencia de Esaú. Y luego, lastimosamente, los que eran amigos y eran tío y sobrino, se hicieron enemigos, queridos colegas. Hasta el día de hoy son enemigos los romanos de los árabes. Génesis 26:34. Cuando Esaú tenía 40 años, oigan bien que esto es evidencia de lo que estamos diciendo, se casó con Judith, hija de Beri, hitita, hija de Het, hijo de Cam, y con Basemat, hija de Elón, hitita también. ¿Ven? Agarró mujeres de Cam, cananea, Esaú. Luego, ¿se acuerdan una cosa? En el desierto Moisés tomó una mujeritita también. Por lo cual su hermana Miriam se quejó, murmuró y le dio lepra. Porque Yahweh había dicho, no tomen mujeres de los cananeos, mujeres hititas y mujeres de los de Ham. Y de Canaán menos todavía. Pero ¿qué pasó ahí? Que Moisés agarró esa, tal vez no sabía que era hitita. No le andaba preguntando, ¿y tú de dónde eres? Salieron de Egipto un montón de gente. Esto fue en el desierto. Abraham estaría solo, no estaba Séfora, podían tener más de una esposa. Los hombres para aquellos tiempos, Séfora estaba por allá con los hijos, fuera del desierto. Y Abraham tomó a esta mujer como esposa. Y después resultó que Miriam se pone a decir, es hitita, se supone que hizo Moisés, se supone que no tomara mujeres cananeas, hititas de Ham. Y tomó una. Y eso fue mal. Para ojos de Yahweh estuvo mal. Yahweh la castigó. Queridos cielo. Génesis 36:2. Esaú tomó mujeres de las hijas de Canaán. Tomó más. Tomó hititas, tomó 2 hititas. Y ahora tomó más mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón hitita, a Aholibama, hija de Aná y nieta de Sibeón, hebeo, y los hebeos eran cananeos, de los fereceos, jebuseos, hebeos, amorreos, de toda esa gente. Y a Basemat tomó por esposa, oigan bien, versículo 3, y tomó a Basemat, hija de Ismael, hija de su tío, tomó una prima por esposa. Tomó a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ismael tuvo a Nebaiot y a Basemat. Basemat obviamente era hombre, era mujer, pero Nebaiot era hombre.
Y Esaú se casó con la mujer, no se casó con el hombre. Así que Esaú tomó a Basemat, hija de Ismael, quien podía ser su papá, porque era su tío, el hermano de el que fue padre de Esaú. Ismael fue hermano de Isaac, que fue padre de Esaú y de Jacob, querido Codrito. Así que ya ven lo que hizo. Tomaron mujeres cananeas. Hasta ahora Jacob, tranquilito, la habían mandado a casa de su tío Labán, que era de los descendientes, era semita, era hijo de Madián, era hijo de los arameos, queridos Codritos, esa misma familia de Abraham y de Rebeca. No había problema, no eran cananeos. Labán y las hijas no eran cananeas. Pero Ismael le metió mano a las cananeas, que era fácil porque su mamá era mitad egipcia, mitad cananea. Y Esaú hizo lo mismo. Dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, que era hija de un hitita, a Jolibama, que era hija de otro hebeo, de un hebeo, y a Basemat, que era hija de Ismael. Dice, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y para Rebeca. Esas mujeres le hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca. Esas esposas de ese hijo de Isaac y de Rebeca, que se llama Esaú. Esaú se las trajo para sus tiendas, para las tiendas de su padre Isaac y de Rebeca. Y esas mujeres cananeas, hititas y hebeas le hicieron la vida imposible a Isaac y a Rebeca, y esto es mucho decir, porque estos tendrían una paciencia increíble. Y Rebeca decía, me están volviendo loca, Isaac a mí también. Miren si eran malas. Entonces, pues eventualmente se tuvieron que ir, los botaron, y entonces pues Esaú se las llevó para allá, para Egipto, para donde estaban los otros cananeos, para donde estaba la familia de las esposas de ellos, que las llevó para allá. Y ellas hablaban el idioma de Esaú, porque lo aprendieron, y los hijos hablaban el idioma de la mamá y el idioma del papá, que era Esaú. Empezaron a amalgamarse los idiomas, a tomar prestado esto del otro y se comunicaban hasta que se solidificaron y se quedaron así estables más o menos. Génesis 28:6. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padamaram para tomar allí mujer para sí. Y vio Esaú que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, Jacob le dijo a su hijo, Isaac le dijo a su hijo Jacob, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. ¿Por qué le dijo eso Isaac a su hijo Jacob? Porque su otro hijo Esaú había tomado cananeas, le habían vuelto loco a Isaac y a Rebeca. Se casó primero Esaú y tomó mujeres cananeas. Jacob se había quedado sin casar, hermano gemelo de Esaú, se había quedado sin casar, y cuando se fue, cuando lo bendijo, le dijo, no tomes mujeres para ti de las cananeas. No va a ser lo mismo que Esaú, que nos está volviendo loco. Tú no tomarás mujeres cananeas. Pues oyó Esaú eso, no, que el padre le había dicho a su hermano gemelo Jacob, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido para Padamaram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Se percató un poquito tarde Esaú que sus esposas no eran del agrado de su papá ni de su mamá. Y vio pues, se dio cuenta Esaú que las hijas de Canaán no eran del todo agradables a su padre Isaac ni a su madre Rebeca.
Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, además de las cananeas que ya tenía, que estaban volviendo locas, a Rebeca y a Isaac. Tomó a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Tomó a Mahalat por esposa, hija de Ismael. Acá dice que tomó a Basemat. Puede que tenga dos nombres, ¿verdad, queridos codritos? Uno egipcio y uno pues cananeo, queridos codritos. O que haya tomado, o que hayan sido dos hermanas y las tomó a las dos por esposa. Fíjense lo que hizo Esaú. Miren qué listo, tratando de rehacer su error. Yo me casé con cananeas. El hijo de la descendencia, mi hermano gemelo Jacob, no puede tomar hermanas, no puede tomar esposas cananeas. Yo lo oí, mi padre eso le dijo. Así que yo tampoco, ya no voy a tomar más hijas de los cananeos por esposa. Y voy a donde Ismael y que me dé una de sus hijas. Porque a esas hijas de Ismael, papá y mamá no pueden decir que no. Fíjense ustedes. Y entonces, pues, como Esaú vio que se le dijo a su hermano Jacob que no se casara con cananea, de ahí en adelante, pues Esaú no se casó con cananea, pero pobrecito, eso no le ayuda en nada, ¿verdad? La promesa, la bendición ya estaba dada. Pero lo que queremos que ustedes vean es que los futuros romanos, porque los romanos salieron de la futura descendencia de Esaú, de este que estamos hablando, que no se casó más con mujeres cananeas, que pero ya se había casado con 3 o 4. Esa futura descendencia de Esaú, los romanos, se emparentaron desde la antigüedad con los antiguos egipcios, que son hoy, pues no los modernos egipcios, porque cambió un poco la cosa y les voy a decir qué fue lo que cambió. Resulta, queridos codritos, que Ismael no era cananeo. Ismael, queridos codritos, era egipcio, era mitad egipcio y mitad, pues la otra mitad de su padre Abraham. Mitad descendiente de Taré, descendiente, pariente de Elam, pariente de Aram, pariente de toda esta otra rama de familia buena. Y entonces, queridos siervos, como se le había dado una bendición a Ismael, de que tendría 12 tribus, 12, igual que Israel, 12 tribus, pero de árabes. Crecieron tanto los descendientes mezclados de Ismael en Egipto, que suplantaron a los originales egipcios, que eran descendientes de Cam o cananeo. Los descendientes de Ismael suplantaron a la descendencia original de los egipcios, que era cananea. Por eso nosotros vamos hoy a Egipto y encontramos que los egipcios que viven allí son árabes, son descendientes de Ismael, sí, mezclado con esto, mezclado con, miren, se casaron hijas de Ismael se casaron con Esaú, que era romano. Los egipcios se casaron con griegos después, se casaron con romanos, se mezclaban. Era una cosa, como Nueva York, todo el mundo se mezcla. Así eran los egipcios, pero mayormente son árabes. Ven, queridos codritos, no son los mismos egipcios de hace 3, 4 mil años, no son. Y esto empezó hace 3 o 4 mil años, cuando estos hijos de Abraham y nietos de Abraham se empezaron a mezclar con esta gente y irse a vivir a Egipto. Por eso cuando José entró allí, había una dinastía de faraones. Y cuando los israelitas salieron de allí, había otra dinastía. ¿Saben lo que es dinastía? Pues los que controlan la monarquía, los que controlan el gobierno de ese pueblo. Si sucede, queridos codritos, que los descendientes de Ismael en Egipto estaban controlando la dinastía
o el gobierno de Egipto cuando Josué entró, puede que hayan sido favorables, porque eran prácticamente, queridos coitos, los descendientes de Ismael y Jacob eran tío y sobrino. Y esa descendencia grande, querido coito, ponle tú 40, 50 años después. Sobre todo que Ismael se casó muchísimo antes que Esaú y que Jacob. Ismael tuvo una descendencia mucho más rápido y mucho más grande que cualquiera de ellos otros en Egipto. Una presencia en Egipto que era importantísima, que era notoria. Estamos hablando del idioma que se estaba hablando allí, que se estaba evolucionando, que estaba convirtiéndose en el idioma que hoy tampoco es, porque hoy se habla árabe en Egipto, no se habla ese cananeo ni ese arameo en Egipto, que se hablaba para tiempos de Josué, de José, cuando José entró allí y los israelitas entraron en Egipto. Ya no se habla aquel egipcio mezclado con cananeo, mezclado con arameo, mezclado con todos estos idiomas, que era pictográfico. De la mezcla del arameo con el egipcio pictográfico surgió el idioma hebreo pictográfico de los tiempos del cautiverio, que es llamado paleo-hebreo. Así se le empezó a llamar después al hebreo que hablaban los israelitas en Egipto, queridos colegas. Y era un idioma pictográfico. Muy interesante, ¿saben, queridos cielos? Bueno, déjenme ver si puedo bajar aquí un poquito. Ahora sí. Vamos a seguir hablando de esto, que está interesante. Cuando salieron de Egipto los israelitas, salieron hablando ese idioma hebreo original. Después de entrar en la tierra prometida, siguieron hablando ese idioma. El mismo que estaban hablando en Egipto fue el que hablaron 40 años en el desierto y con el que entraron en la tierra de la promesa con Josué. Era hebreo antiguo, paleo hebreo. No era el hebreo con los caracteres actuales, no era el hebreo actual, ni el hebreo de tiempos de Yahshua, ni el hebreo moderno. Entonces ellos entraron en la tierra prometida y allí paulatinamente adoptaron un alfabeto más autóctono y diferente al de los egipcios, que no era tan pictográfico, sino que tenía letras que también representaban imágenes u objetos, pero no era pictográfico del pajarito, de las agüitas, del montecito, de la casita, del torito, ¿verdad? Y entonces al ellos adoptar ese abecedario diferente, más moderno, en la tierra de la promesa, su idioma, ese idioma de los israelitas, ese idioma hebreo, paleo-hebreo de los israelitas, se hizo más diferente al egipcio que estaban hablando en Egipto. Mientras tanto, el idioma de la descendencia ismaelita también se modernizó. Y eventualmente, de gran parte de ellos surgió la lengua árabe. Egipto pasó a ser dominado por los egipcios, Egipto pasó de ser dominado por los egipcios cananeos, hijos de Ham, a ser dominado por egipcios árabes, queridos colegas. Y hoy en día en Egipto lo que se habla es árabe egipcio. Es una versión egipcia del árabe que se habla en el resto de Arabia, de los países árabes, de los descendencias de Ismael. Todos los idiomas del mundo se han ido modernizando a través de los siglos. Incluso el hebreo que se hablaba hace 2000 años, que era moderno en comparación al hebreo de tiempos de Isaías. No es el mismo hebreo que el actual hebreo que se habla hoy. Tengamos todas estas cosas en mente, amados hermanos y ovejitas. Y no supongamos que todas las naciones siempre han hablado la misma lengua sin sufrir cambios o alteraciones, y menos Israel, nación que ha estado tan sujeta a contaminaciones y a exilios y a dispersaciones a otras naciones. El punto es que hasta los niños se comunicaban perfectamente con los egipcios.
Los niños hebreos se comunicaban perfectamente con los egipcios cuando estaban allí cautivos. Lo dice la Escritura. Eso dice algo, eso dice mucho. Y no es que tuvieran intérpretes. Según Éxodo 2:7 y 2:8 y 2:9, vamos a ver lo que dice allí. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón. Estamos hablando de la hermana de Moisés. Estamos hablando de Miriam, la hermana de Moisés, hablando con la esposa con la hija de Faraón. Entonces la hermana del bebé Moisés le dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, yo te lo pagaré. Le habló a la mamá también. Le habló a la mamá de Moisés. Hablaban, se entendían facilito, querido. Es lo que estamos tratando de hacerles ver. El idioma hebreo actual salió de ahí, y eso era cananeo egipcio mezclado con arameo, lo que se hablaba ahí en ese tiempo. Y se escribía de manera pictográfica. Hoy en día en Egipto se escribe como los árabes, no se escribe con pajaritos y con plumitas y con casitas. Esto indica que 430 años después de que los israelitas hubieran entrado en Egipto, se entendían, hasta los niños con los adultos, niños con niños y todo. Cuando salieron de Egipto, dice que salió con ellos una multitud mezclada. ¿Qué se refiere a eso? Hititas, o si no, ¿de dónde salió la mujer hitita que Moisés tomó en el desierto? De Egipto con ellos, marcó la casa, marcó los dinteles con la sangre y salieron en el día del Éxodo. Querido siervo, ¿de dónde salieron los mitad egipcios que estaban con ellos? Eran hijos de José. José, el hijo de Jacob, se casó con una mujer egipcia. Potifar se la dio, le dio una mujer egipcia y se casó con él y tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Son mitad hebreos y mitad egipcios, mitad y mitad, así como lo oyen, queridos codritos. Les estoy hablando la verdad y se los hablo así para que les entre, porque que mucha fantasía circula por ahí, queridos codritos. Gente que no están conscientes de esto, es pura verdad, esto no se puede negar. Y esos hijos de ese es Manasés y Efraín tuvieron un montón de hijos y de nietos y de bisnietos por 400 años y estaban adentro, y esos fueron los esclavos que sacó Moisés cuando los soltó. Esa fue la multitud mixta. 2 de las 12 tribus que salieron de allí eran mitad egipcias, queridos codritos. ¿Y cuántos de las otras tribus no se habrían casado con egipcias también, o con egipcios? Y salieron. Siempre en el pueblo ha habido gente gentil. ¿Por qué los aceptó Moisés? ¿Por qué dijo, vengan? Porque una sola ley, lo que sabían de la ley la cumplieron. Marcaron los postes con los dinteles con la sangre del cordero en la Pascua, y todo el que hizo eso sobrevivió y podía salir de allí, de la opresión de los egipcios, a la libertad. Y eso hicieron. Entonces, 430 años después que los israelitas entraron en Egipto, todavía se entendían. Cuando salieron se entendían. Y a veces se encontraban con caravanas de madianitas en el desierto, donde se encontraran. Moisés se fue un tiempo, 40 años, con los madianitas. Madián se entendía también porque Madián era también familia de Abraham, queridos codritos. Eran familia y hablaban un idioma parecido. Es lo que les queremos hacer ver.
Había distintos idiomas, todos eran diferentes, pero habían idiomas que eran familias entre sí, familias de idiomas parecidos entre sí y diferentes a otras familias de idiomas. Los israelitas entendían el idioma egipcio cananaico, Ese idioma egipcio antiguo, el idioma egipcio cananaico aramaico, lo entendían. Lo hablaban todos. Y los egipcios entendían el idioma aramaico paleohebraico de los israelitas, que era parecidísimo también. 30 años antes se entendían menos, porque las diferencias en sus respectivos idiomas eran más marcadas. Las descendencias de Ismael en Egipto no habían crecido casi nada cuando José entró allí, queridos corderitos. Ni las de Esaú, que fueron menos que las de Ismael. No eran un porcentaje grandísimo de la población. Todavía la población era cananea, no era árabe. Mayormente árabe. Y ustedes saben que el árabe es un idioma hermano del idioma hebreo, queridos corderitos, hasta el día de hoy. El idioma árabe salió de Ismael, de la mezcla que tenía Ismael del idioma que le enseñó su mamá con el idioma que le enseñó su papá Abraham. De ahí salió el idioma árabe y de otras mezclitas. Los israelitas hablaban el arameo de aquella época y los egipcios hablaban idioma cananeo. Y habían transcurrido 2 generaciones desde que de Abraham hasta que entraron en Egipto. Y habían transcurrido 2 generaciones que Ismael, el hijo de Abraham, había tomado como esposas a las mujeres cananeas egipcias aquellas. Y lo mismo con Esaú. Y con esto estábamos diciendo que se entendían entre sí, ¿verdad, queridos? Se entendían. En cuanto a los madianitas de ese tiempo, Madián era hijo de Abraham con Cetura. 430 años después, cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, los madianitas eran un montón, porque Abraham era pre-cautiverio de Israel en Egipto. Abraham fue antes de que entraran los israelitas en Egipto. Y antes de eso, Madián nació de la unión de Abraham con aquella otra mujer que se llama Cetura. Madián, los madianitas. Cuando Moisés se fue a los madianitas, él sabía perfectamente que Madián, esos madianitas eran hijos de Madián, quien había sido hijo de Abraham, lo sabía. Y esos madianitas, y así como su padre ancestral Madián, hablaban arameo original para aquellos tiempos, al igual que toda su descendencia, los madianitas. Los madianitas son medios hermanos de Isaac. Sí, querido corderitos. Abraham tuvo 3 esposas. La primera, Agar, con la que concibió, en orden de concepción. Se casó primero con Sara, pero como no tenía hijos, la primera que le dio fue Agar, que era egipcia, cananea. Después se casó con Sara, le nacieron Isaac, y de Isaac le nació Esaú y Jacob. Y después Abraham se casó con Cetura, y de ahí le nació Madián, querido cordero. Ese mismo idioma madianita, ese mismo idioma de Madián, lo hablaba Ismael, Isaac, Jacob, Esaú y sus descendencias tempranas, o más o menos. Eran idiomas de la misma familia de Abraham. Luego, siglos más tarde, esas lenguas se mezclaron con otras y se modernizaron y se individualizaron.
hasta lo que se habla hoy en esas regiones o en esos países al día de hoy. Lo de que Madián es hijo de Abraham con Cetura, lo pueden ver en Génesis 25, versículo 2. Así que ahí tienen, es el idioma que hablaban, y de ahí salió el hebreo, y no salió del jardín del Edén, ni salió tampoco, querido Codrito, inmediatamente de la confusión de los idiomas de Babel. Lo que salió fueron el arameo y otras versiones antiquísimas, de las cuales luego en Egipto se formó el antiguo hebreo, el paleohebreo, y luego después de la entrada en la tierra se modernizó y sufrió cambios y se separó más del idioma egipcio, y ahora pues no se habla ni ese idioma, ni el de Egipto, ni el de Canaán, porque el idioma que se habla hebreo es el de los rabinos de hoy, el de los israelitas de hoy, de los judíos de hoy, que no es ni el mismo hebreo de hace 2000 años cuando Yahshua estaba aquí. Pero la escritura se escribió o se tradujo al moderno hebreo del primer siglo, que ya es antiguo hebreo para los estándares de hoy. Originalmente no fue escrita en paleohebreo por Moisés, que era lo del idioma que él hablaba, que hablaban todos los israelitas para aquella época. Antiguo hebreo, paleohebreo. De ese no queda nada. Los rollos del Mar Muerto están escritos en un hebreo posterior, casi del tiempo de Yahshua, que no es el moderno hebreo de hoy. Shalom, querido siervo. Esperamos que esto le hayas ayudado a comprender. Toda Yahweh.